Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya os han puesto el mensajito de que apaguéis los micrófonos y las cámaras para que podamos dar la sesión bien, y las comunicaciones las mantenemos por el chat. Bueno, soy Alejandro Pérez, soy tutor de la escuela. Muchos de vosotros me habréis padecido ya, otros me padeceréis, y aprovecho para saludaros a todos. Sí que os agradecería algo que algunos ya estáis diciendo, que es de dónde estáis, ¿no? Sé que muchos de vosotros venís desde España, pero otros muchos venís desde América, con lo cual, bienvenidos, es un verdadero placer. Sabemos que estáis en un horario distinto y bueno, mira, ¿cuántos? Perú, México, o sea, mucho Perú, mucho México, qué bien. Colombia, bien, Colombia es un clásico. Colombia es un clásico en estas sesiones. Ecuador, también lo echaba de menos. Chile, fenomenal. Perú. Bueno, pues iré saludándoos a todos a medida que vayamos hablando en el chat, ¿vale? Es un gusto teneros aquí. Y nos hemos reunido en esta sesión porque os he ofrecido un tema que yo creo que os puede ser de utilidad. Yo sé que mis compañeros del departamento académico, todas las incorporaciones que hacéis a vuestras titulaciones, os dan unas sesiones que os permiten pues optimizar vuestros estudios, la plataforma, saber lo que es un estudio online, etcétera, ¿no? Yo quiero ir un poquito más allá. Estoy encantado de reiterar algunas de las cosas que ya os cuentan mis compañeros, que siempre es importante reiterarlas, pero aparte de eso, yo lo que quiero es compartir con vosotros mi experiencia como tutor de la escuela desde que se inauguró, y mi experiencia en otros centros como tutor, porque a lo largo de tantos años uno termina por aprender algunos trucos, algunas formas de estudiar que hacen que el aprendizaje que adquirís aquí sea un aprendizaje que realmente es útil, que interiorizáis y que podéis transferir, podéis aplicar luego en vuestra vida diaria, en vuestra vida profesional. Y a veces no solo desde el punto de vista de los conceptos que estudiamos, sino también en muchas ocasiones de las habilidades y destrezas que vamos a desarrollar a lo largo de todos los estudios de nuestros títulos, de nuestras titulaciones, ¿no? En este sentido, yo me gustaría compartirlo con vosotros y, por supuesto, que vosotros me contéis, y ya os iré yo preguntando a lo largo de la sesión, por aspectos que vosotros podéis también compartir con vuestros compañeros, que les pueden enriquecer su experiencia de aprendizaje, en este caso dentro de la titulación que están cursando en CEUPE, pero en cualquier aspecto de estudios y learning que vosotros podáis cursar. Lo primero que os quiero contar con esto es, primero, que ese aprendizaje que nosotros queremos trasladaros, nuestro objetivo es que sea un aprendizaje significativo. Esto tiene una traducción. Esto técnicamente se habla de aprendizaje significativo en educación cuando el aprendizaje es transferible, cuando el aprendizaje lo habéis interiorizado de tal manera que lo hacéis vuestro y lo podéis aplicar lo que habéis aprendido en vuestra vida diaria. Para alcanzar un aprendizaje significativo no basta con hacer lo mínimo para aprobar y sacar un examen. Eso que lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida académica, ¿no? Que lo he hecho yo en la universidad y lo he hecho en el colegio, que es aprender unos contenidos con un mínimo para ser capaz de vomitarlos en un examen sobre un papel y que nos pongan un apto o una nota determinada que nos pueda venir bien y automáticamente borrar todo lo aprendido del disco duro. No se trata de eso, no se trata de eso. Cuando estamos estudiando estas titulaciones de posgrado en e-learning, entiendo que todos lo que queremos es, primero, tener un aprendizaje que nos permita esa transferencia de lo aprendido a nuestra vida profesional, enriquecernos profesional y personalmente con lo aprendido y, en tercer término,
por supuesto, obtener una titulación que nos ayude dentro de nuestro currículum y de nuestra posible carrera profesional. Pero entiendo que ya somos todos mayores para ser capaces de aprovechar ese aprendizaje para sacarle todo el partido posible. Yo he querido dividir esta sesión en 4 puntos. Estos 4 puntos son unos consejos iniciales que veréis que bueno, pues muchos os van a parecer lugares comunes, pero yo creo que hay que reforzarlos, hay que conocerlos y nunca hay que dejarlos de lado, porque aunque parezcan consejos muy obvios, en muchos casos son absolutamente trascendentes para el buen fin de los estudios que estamos cursando. Luego ya vamos a entrar un poco más en harina, cómo afronto el estudio. Consejos específicos para el estudio. Yo os voy a decir los que a mí me vienen bien. Luego adaptamos esos consejos a todo lo que vosotros entendáis que os puede venir bien a vosotros, pero nos vamos a centrar más en cómo estudiar. Luego vamos a hablar de qué apoyos podemos encontrar para nuestro estudio, cuáles son aconsejables, ojo, y cuáles no lo son. Porque en muchas ocasiones nos encontramos los tutores con que estáis utilizando a lo mejor herramientas que no son adecuadas para un estudio de posgrado que pretende tener un impacto en vuestras vidas académicas y profesionales, ¿no? Y por último, cómo tenemos que afrontar la evaluación del curso, que esto está muy relacionado con las metas que os he dicho antes, con para qué estamos estudiando, qué queremos conseguir con nuestro estudio, porque dependiendo de eso vamos a afrontar esta evaluación desde un punto de vista o de otro, ¿vale? Todo eso lo vamos a ir hablando durante los próximos minutos y, por supuesto, cualquier cosa que me queráis decir, tengo el chat abierto y os leo. En cuanto a consejos generales, vamos a hablar de 3 aspectos. 1, conexión y equipo. El estudio y learning hay que hacerlo con unas determinadas condiciones técnicas. En segundo término, cómo tiene que ser nuestro entorno de trabajo, aspecto absolutamente fundamental para poder estudiar sin fatigas, para poder estudiar en unas condiciones que nos permitan el máximo aprovechamiento de nuestra actividad, de nuestro esfuerzo, porque al final estudiar es un esfuerzo. Y en último término, cómo tenemos que planificar nuestro estudio, cómo tenemos que ser capaces de enfocar y poner el foco en qué queremos conseguir y en cómo queremos llegar a nuestros fines, ¿no? Empezando por el tema de la conexión y equipo, el primer tema es absolutamente fundamental. ¿Qué necesito para hacer un estudio e-learning? Pues hombre, el e-learning es un tipo de formación, es un tipo de estudio, es una metodología de estudio que implica que tenéis que estar conectados a Internet. Eso es fundamental. Luego, punto absolutamente fundamental, tenéis que tener una buena conexión a Internet. Hoy en día ya no es un problema. Hoy en día, y por eso precisamente los estudios e-learning nos están ofreciendo unas posibilidades tremendas, ¿no? Hoy en día ya la conexión no es un problema, salvo en determinadas áreas y en determinados lugares. Algunos alumnos pues me lo han dicho en alguna ocasión. Es que voy a estar sin internet, pues porque voy a estar en la selva durante un mes, entonces yo necesito descargarme los contenidos para estudiar offline. Bueno, pues a lo mejor no es la situación más idónea, como solución coyuntural te puede servir, pero solamente estás partiendo de una de las muchas posibilidades que el e-learning te ofrece, porque el e-learning no solo te está ofreciendo unos materiales de estudio, el e-learning te está ofreciendo unas posibilidades de comunicación con tus compañeros, especialmente a través de los foros, porque el e-learning te está permitiendo un contacto con tu tutor, tanto a través de los foros como a través de la propia entrega de actividades que te son corregidas, que te llega mediante un feedback, como incluso a través de otros mecanismos de comunicación como que están fuera de la plataforma de CUP, como pueden ser el correo electrónico o, en otro momento, alguna tutoría por vía telefónica o por Skype, por ejemplo. Es decir, ¿qué necesitamos para trabajar? Necesitamos tener un buen equipo. Hoy por hoy ese equipo puede ser un teléfono móvil perfectísimamente.
Si vosotros tenéis un celular, como seguramente decís muchos en vuestros países, un teléfono móvil, como estamos acostumbrados a decir en España, con eso ya se puede estudiar. Evidentemente, tenemos las limitaciones propias de tamaño de pantalla, ¿no? Que si son una pantalla de 6 pulgadas, pues evidentemente la lectura de contenidos largos pues va a ser fatigosa. Pero ¿se puede estudiar a través de ese mecanismo? Fenomenal. Tenemos unas conexiones estupendas a través de las líneas móviles, especialmente líneas móviles 4G y ahora con el 5G pues todavía serán mejores, que nos permiten acceder a los contenidos, ver los vídeos perfectamente, realizar las actividades perfectamente. Es decir, se pueden hacer un montón de cuestiones. Lo ideal no es el teléfono móvil, aunque se pueda utilizar, sino que lo ideal sería una buena tableta, una buena tablet o un ordenador portátil. Bien, sin ningún problema y sin ninguna limitación en cuanto a sistema operativo, da igual que estéis utilizando Linux, que estéis utilizando OS X o que estéis utilizando Windows. No hay ningún problema. El único tema es que todo el software esté actualizado por cuestiones de seguridad y que funcione bien. Con eso simplemente y una buena conexión a internet y un navegador que me da igual cuál sea, pero vamos, específicamente suelen funcionar muy bien los navegadores de Mozilla, el Firefox o bien el Google Chrome, van estupendos. Cualquiera de esos navegadores va a funcionar fenomenal la plataforma y vamos a poder acceder a todos los recursos que nos ofrece este estudio e-learning, multitud de recursos audiovisuales. Claro, ese ordenador tiene que estar instalado en un sitio donde nosotros podamos trabajar. Y en ese sentido es muy importante el entorno de trabajo que tengamos. Vamos a ver. Una pregunta para todos, ¿vale? Contestádmela por el chat. ¿Dónde estudiáis? ¿Dónde os ponéis con el ordenador o con la tableta para estudiar? Contadme. En el comedor, en el escritorio, en el cuarto de estudio, en la sala, en un cuarto de estudios, en el comedor, en el escritorio, en la palapa, no sé lo que es la palapa, en el estudio, sala y comedor, oficina, la sala, estudio. Mirad, fijaos lo que me estáis contando, ¿vale? Primero, nadie me ha dicho que estudia en la cama. Y ya os digo yo que seguro que alguna vez habéis estudiado en la cama. Os seguro que alguna vez os habéis puesto en el sillón con el ordenador portátil así encima de la barriga y habéis puesto a estudiar. Claro, eso para una sesión de estudio es incómodo. Es incómodo porque es muy difícil el que haya una profundización, el que haya una concentración suficiente para trabajar. Cuando estáis hablando en el salón de casa o en el comedor, claro, normalmente son zonas que no son zonas habilitadas para el estudio. Eso quiere decir que hay personas pasando, seguramente en el salón hay momentos en los que incluso encienden la televisión, hay momentos en los que incluso a lo mejor tenéis distracciones de otro tipo, ¿no? Entonces, yo os doy un consejo en este sentido. Primero, una habitación muy luminosa, lo más luminosa posible. Segundo, a ser posible con iluminación natural o con una ventana que se pueda abrir y se pueda ventilar. Es muy importante que se pueda recibir aire fresco, se pueda ventilar para oxigenar la habitación. Tercero, una silla de trabajo cómoda. Una silla que no sea una silla incómoda, que os permita estar trabajando durante ciertas horas, que tenga cierta ergonomía, no os gastéis mucho dinero, pero tened una silla que no sea la clásica silla de cocina en la cual a los 40 minutos de estar sentado, pues resulta que no puedes aguantar. Y en último término, que la habitación esté aislada, que sea una habitación dedicada al estudio. En la medida que podáis, hombre, soy consciente de que no todas las casas a lo mejor lo podéis permitir, pero entonces a lo mejor hay que buscar una biblioteca, ahora no son buenos momentos con este horror del COVID, ¿no? Pero bueno, que se pueda buscar algún sistema por el cual consigáis esa capacidad de aislamiento y de concentración que requiere.
pero el entorno de trabajo tiene que ser cómodo, tiene que ser silencioso, tiene que ser tranquilo y tiene que estar iluminado. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Si eso lo conseguís, un paso que habremos dado. Evitad en todo momento todo lo que tiene que ver con sillones, televisiones cerca, teléfonos móviles cerca, distractores, porque os vais a perder la concentración. Y a lo mejor no hay que estar muchas horas, porque a lo mejor basta con un rato para estudiar y podemos con 1 hora diaria sacarlo adelante. No, si eso no es el problema. El problema es que esa hora sea de máximo rendimiento, porque si no, es cuando perdemos el hilo. ¿Por qué? Porque una distracción, cuando tú estás concentrado en una tarea, y esto me vale para el estudio y me vale para trabajar, pero para el estudio es absolutamente fundamental cuando adquieres el nivel de concentración para estudiar. Una distracción que te saca de esa concentración implica un esfuerzo de otros 25 minutos para volver a adquirir el nivel de concentración que tenías. Entonces, claro, hemos perdido 25 minutos por un mensaje de WhatsApp en el móvil, a lo mejor. Silenciadlo, apagadlo, cerrad la puerta para que no entre nadie, avisad que estáis estudiando, que os dejen tranquilos durante esa hora. Esas cosas son fundamentales para un buen aprovechamiento. Veréis que os sale mucho mejor. Y en último término, tenemos el plan de estudios. El plan de estudio es algo que lo tenéis que hacer vosotros. Vosotros tenéis que planificar vuestro estudio. Vosotros tenéis que ser capaces de establecer hasta dónde queréis llegar. En concreto, CEUP os ofrece un calendario cerrado que es muy cómodo para poder hacer esa planificación. Es decir, yo ya sé que tengo para cursar este área que tiene 3 módulos, tengo 3 meses, con lo cual puedo hacer este módulo en un mes, este en otro y este en otro. Perfecto. Pero claro, son titulaciones a 1 año. Y a 1 año tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿no? El primero de todos, y no es ninguna tontería, es que mi situación personal hoy no es la misma que voy a tener dentro de 3 meses ni dentro de 6 meses. Seguro que todos nosotros en diciembre de este año, cuando han pasado 9 meses desde entonces, ninguno pensábamos que íbamos a pasar los meses que hemos pasado. ¿Eso ha podido favorecer nuestro estudio o lo ha podido perjudicar? Porque en un momento dado nos hemos podido ver afectados por el virus o un familiar afectado por el virus que en un momento determinado nos ha roto la concentración, nos ha producido una distorsión. Por lo tanto, hay que planificar los estudios sabiendo que puede haber factores que esa planificación nos la rompan. Factores que a veces son picos de trabajo, que nos roban tiempo que pensábamos dedicar al estudio, que son un problema familiar de cualquier naturaleza, o que no son problemas, pero que son bendiciones familiares. Oye, es que en mi familia nos hemos quedado embarazados. Pues fantástico, ¿no? Y ya sabemos que tenemos aquí una cuestión que nos va a distraer, evidentemente, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo presente a la hora de hacer la planificación. Por eso yo os recomiendo que ese esquema que ya os favorece porque os lo facilita la escuela, que es el de poner directamente unas fechas límites para la realización de las actividades, vosotros vayáis planteando hitos parciales. Esto es fundamental para el cumplimiento de esas actividades. Es decir, ¿cuál es mi objetivo? Yo tengo que presentar esta actividad, este caso práctico y tengo que realizar estos cuestionarios dentro de 1 mes. Bueno, pues yo quiero que dentro de 10 días haber llegado hasta aquí. Dentro de 20 días haber llegado hasta aquí y dedicar los últimos 10 días a realizar el caso práctico. Por lo tanto, nos dejamos un margen por si hay algún distractor que nos impide llegar a esos 20 días. Pero si no surge ese distractor, nos viene fenomenal, porque tenemos 10 días para repasar y para poder realizar el caso con profundidad y bien realizado, y sin pillarnos los dedos. Entonces, en ese sentido, cuidado con la planificación y plantearos ese timing. Ese timing nos va a ayudar además a una cosa importantísima en el estudio y learning. El estudio y learning puede ser muy difícil porque nos hace responsables de nuestro estudio. Estamos como estudiantes en el centro de nuestro propio aprendizaje, pero somos nosotros los que nos tenemos que responsabilizar con el aprendizaje.
No va a estar un profesor tirando de nosotros cada 10 minutos, oye, has hecho esto, has hecho lo otro. No, no, somos nosotros, que ya somos adultos, los que tenemos que afrontar nuestro propio aprendizaje. Y para eso se requiere una cualidad, que es la constancia. Esa constancia es mucho más fácil de conseguir. Constancia quiere decir dedicarle todos los días un rato al estudio, porque si dejamos de estudiar 3 días, lo que hemos estudiado hace 3 días lo vamos a haber olvidado y hay que volver a empezar. Es decir, todos los días un ratito. Hombre, descansa los domingos, fenomenal. Pero todos los días un ratito. ¿Que tiene que ser largo? No. No. Si tú consideras que lo que puedes dedicar 1 hora o 2 horas al día, planifícate para que con esa hora o 2 horas al día puedas sacarte tu titulación. Pero no pretendas hacerte 14 horas a la semana en fin de semana, porque no te va a servir para nada. Tu aprendizaje no va a avanzar, porque cuando vayas la semana que viene a retomarlo, se te ha olvidado. Por lo tanto, es que yo cuando le puedo dedicar tiempo es el fin de semana. Vale, perfecto. Pero entre semanas seguro que puedes sacar 20 minutos todos los días para ir repasando lo que hiciste el fin de semana. De tal forma que con esos 20 minutos antes de irte a la cama, de dedicarle a releer, a repasar lo que estudiaste el fin de semana, lo tienes. No dejes nunca días en blanco sin estudiar. Habrá a lo mejor un día que por una circunstancia, oye, es que he tenido que irme porque tenía una reunión fuera, porque no sé qué, y ese día no he podido, vale, pero al día siguiente retoma. No pases tiempo sin continuar con ese estudio, porque pierdes el ritmo y se te borra del disco duro muy rápidamente la información que tenías. El cerebro no es un músculo, lo sabemos todos, pero hay que ejercitarlo, como si lo fuera. Y eso implica que tenemos que ir acostumbrándole a irle dando esa dosis diaria, y cuanto más lo hagamos, menos nos va a costar y más partido le vamos a sacar y más rendimiento le vamos a sacar. Bueno, aparte de esa planificación, ese timing, y que odio la palabra, pero vamos, como lo usa todo el mundo, yo también la digo, de esa constancia, la constancia también nos va a ayudar a algo que es importante, ¿vale? Una de las cosas que nos encontramos cuando estamos estudiando en una modalidad e-learning, aunque tengamos un tutor, unos estupendos compañeros míos en el departamento académico que seguro que os atienden estupendamente y muchas veces son hasta confesores, y aunque, bueno, pues en el fondo hay momentos en los que baja el ánimo porque son titulaciones a largo plazo en las que evidentemente hay momentos en los que el ánimo decae, porque es humano y porque a todos nos pasa y porque cuando haces cosas a largo plazo se pasan por dientes de sierra de momentos muy eufóricos y momentos que cuesta mucho más. Bueno, pues, ¿sabéis cómo se puede luchar contra eso? Con esas metas parciales que os comento. Si vosotros sois capaces de estableceros metas semanales de 10 días y las vais cumpliendo, os vais a sentir motivados porque vais a ver siempre la meta cerca. Lo que os va a desmotivar es de repente no llegar a cumplir las metas, porque eso es muy frustrante. Por lo tanto, tened eso presente para no dejar tareas, poneros esos planificación con metas parciales, ir cumpliéndolas y celebrar el cumplimiento, porque es muy importante para mantener la motivación durante todo nuestro estudio e-learning. Y estos serían unos consejos generales de cómo tenéis que afrontar los estudios, ¿vale? Ahora vamos a entrar ya en un aspecto un poquito más de estudio. ¿Cómo hay que estudiar? Bueno, yo aquí os diré mi forma de estudiar, ¿vale? Y cuando haya dicho mi forma de estudiar, me contáis vosotros un poco por aquí cómo la usáis vosotros, ¿vale? Yo suelo hacer lo siguiente. Yo cuando me dan un material para estudiar, es cierto que no se estudia lo mismo cuando tú luego vas a tener que dar clases o vas a tener que enseñar, ¿no? En un momento determinado se cambia un poco la forma de estudiar. Pero como sistema recomendable que puede iros a vosotros bien, es una primera lectura de los materiales rápida, como si fuera a leer el periódico. Entera, los materiales. No anoto nada, no hago nada más que leer. Leer e intentar entender de qué va todo. No trato de memorizar nada, no trato de aprenderme ningún nombre, no trato de... Pero ¿sabéis lo que pasa? Que cuando me lo he leído todo, ya sé de qué va la asignatura. Ya tengo una composición global
de la foto final del puzzle que voy a lograr con mi aprendizaje. Poco a poco le iré poniendo las piezas a ese puzzle, pero ya sé la forma que va a tener al final. ¿Vale? Ya me he familiarizado con el lenguaje, me he familiarizado con los contenidos, me he familiarizado con todo. ¿Y qué me ha llevado? El tiempo de lectura de un libro. Pues oye, que a lo mejor si me leo 40 o 50 páginas diarias, que sería lo que puedo leer de esta forma en una hora, o 30, da igual, pues a lo mejor en 5 o 6 días nos hemos hecho esa primera lectura sin ningún tipo de problema. Luego ya sí pasamos a una cuestión un poco más profunda. Una vez que hemos hecho esa primera lectura, lápiz y subrayador, aquí, rotulador para destacar cosas también. Es decir, papel, yo suelo usar fichas, ¿vale? Soy muy tal, uso fichas. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hago? Vale, ahora voy a estudiar, pero voy a estudiar detenido. Ya voy a leer despacio, ya voy a ir tomando notas, ya me voy haciendo esquemas en mis fichas, ya me voy poniendo los nombres que tengo que memorizar, las definiciones que tengo que memorizar. Si hay alguna cuestión importante, me hago un esquemita, me hago un pequeño resumen. Y así voy con todos los contenidos, ¿vale? Cuando termino un tema, me lo repaso por el sistema de intentar, antes de leerlo, recordar mentalmente todo lo que he estudiado sobre ese tema. Y luego me lo leo. Y digo, anda, me había olvidado de esto. Anda, esto que pensaba que era así, pues resulta que no es así. Anda, que yo eso lo voy haciendo tema por tema. ¿Vale? Una vez que he terminado ese estudio más en profundidad, vuelvo a darle una lectura a todo, otra vez como al principio. Una lectura ligera, pero de tal forma que en cada tema voy, cuando termino, intentando recordar todos los aspectos del tema relevantes, las ideas clave, los nombres, etcétera, etcétera. Y eso lo voy haciendo tema a tema en esa tercera lectura, que es ligera, pero con repaso. Y luego ya a partir de ahí le pego unas cuantas lecturas rápidas, pero rápidas que a veces son casi en diagonal, porque te lo sabes, porque ya te lo sabes. Entonces de repente te surge una idea, te surge una no sé qué, y van creándose vínculos. Cuando tú vas haciendo esas sucesivas lecturas, se te van generando una red con los conceptos que has adquirido que te va permitiendo interiorizar todos esos contenidos que tú has estudiado. Y eso es lo que va a permitir que en el futuro tú hagas ese aprendizaje significativo y puedas transferir esos conocimientos. Eso sería la forma en la que yo os planteo afrontar los materiales. ¿Es cómodo? No. ¿Es lento? Pues seguramente sí. ¿Es eficaz? Por supuesto. ¿Va a reportarnos su utilidad? Desde luego. No os estoy pidiendo que memoricéis o que aprendáis de memoria todo el temario. Eso no tiene sentido. Pero sí que lo entendáis. Y eso requiere profundidad en la lectura. Esa segunda lectura que le hagáis profunda os va a permitir establecer muchísimas conexiones y con la tercera que hagáis repasando todavía se van a multiplicar más. Con lo cual, ese es un buen sistema para afrontar los materiales. Y oye, Alejandro, ¿eso lo hacemos metiéndonos una paliza a estudiar? No, no. Requiere un estudio constante, todos los días. Requiere trabajar a diario. Pero yo os diré una cosa. Si vais a trabajar más de una hora diaria, descansad al menos 10 minutos cada hora. Pero descansar quiere decir levantaros de la silla, iros a beber un vaso de agua, hacer algún estiramiento, andar por el pasillo 5 minutos, lo que sea, asomaros a una ventana que os dé el aire, que os refresque. Eso es fundamental para que luego el rato que estéis, la segunda hora, sea productivo. Y si vais a ser una tercera o una cuarta, id haciéndolo continuamente, porque eso os va a ayudar muchísimo a que el tiempo que estáis, perdonadme la expresión, con el culo pegado a la silla, ese tiempo sea útil, sea productivo y os merezca mucho la pena. Luego,
Una vez que hemos estudiado los contenidos, una vez que hemos aprendido esos contenidos, porque hemos hecho las lecturas bien hechas y los esquemas y demás, estamos en condiciones de aportar valor. Estamos en condiciones de generar valor a nuestros compañeros. ¿Cómo? Colaborando en los foros. Colaborando en los foros, aportando en los foros conocimiento, experiencia. Y por supuesto, si hemos investigado más, hemos ido un poco más allá porque un tema nos interesa, pues diciendo, oye, he leído esto y es interesante. Ahora, buscad siempre lecturas científicas, lecturas relevantes, no pongáis la Wikipedia, por el amor de Dios. ¿Vale? Entonces, una de las formas estupendas de asentar lo que nosotros hemos estudiado es colaborar con los demás cuando plantean alguna duda. Es decir, enseñar a nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque de esa forma somos capaces de solucionar un problema concreto. Y cuando solucionamos un problema concreto estamos transfiriendo conocimientos. Estamos yendo al último punto de estas celditas que os he puesto aquí de este panel. Estamos yendo a la verdadera utilidad de nuestro aprendizaje, que es aplicarlo, en este caso, para solucionar la duda de un compañero. Y, por supuesto, una vez hemos estudiado, nos sabrán, perdonad que vuelvo al anterior, una vez que hemos estudiado, nos van a surgir dudas que serán dudas seguramente trascendentes, porque cuando ya sabemos de una materia y ya hemos estudiado, las dudas que surjan no van a ser simples, van a ser dudas de cierta complejidad, van a ser dudas de cierto rigor y de cierta relevancia. Y esas dudas van a generar valor cuando las planteemos a nuestros compañeros o a nuestros tutores, porque nos van a permitir profundizar en la materia. ¿Vale? Por lo tanto, a la hora de estudiar, muy importante todo lo que os he dicho al principio, pero al final todo esto tiene que terminar en una colaboración que se manifiesta muchas veces por medio de dudas y resoluciones de dudas entre propios compañeros que colaboramos, y de esa forma transferimos perfectamente nuestro conocimiento. ¿Vale? Bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Y vosotros cómo estudiáis? Vamos a parar 5 minutos o 4 minutos para que me vayáis escribiendo ahí cómo estudiáis vosotros. ¿Qué técnicas utilizáis? Sueles hacer guías de estudio. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué contenido le das a esa guía, Connie? Óscar lee y hace notas en un cuaderno aparte. Cuestión de leyes le cuesta, le genera miedo al saber que esas leyes de España no terminan ayudándome mucho. Eso es comprensible, pero hay que entender que son titulaciones españolas, con lo cual, lógicamente, a veces hay que referirse a la legislación. Solo leer el contenido completo y luego al examen. Luis Arturo, ahora te cuento de eso cuando hablemos del examen. Voy leyendo y subrayando lo más importante, luego le doy un repaso a lo que resalté, luego averiguo más información. Muy bien. Subrayo puntos importantes de la lectura. Leo todo y como lo comprendo, trato de resumir señalando los puntos que me interesan. Y luego aprendo esos puntos. Estudio el texto. A ver, porque estoy tocando aquí y la lío por no ponerme en el... Lectura y resalto los puntos importantes. Leo y tomo notas. Esbozo una solución a partir de un problema planteado. Lo investigo. Leo y voy subrayando. Las guías me sirven. Como lo he comentado, 50 minutos con descanso de 10 minutos, realizando síntesis lo más importante y luego reafirmo lo subrayado. Vale, pues aquí yo os diría que sí, que es el sistema. Nos falta un punto, pero que es un punto de ampliación. Una de las cosas que tenemos las personas, una de las ventajas que tenemos las personas ya con cierta madurez, ¿no? y con cierta capacidad, y todos los que estamos aquí, eso se lo supone, pues es, por ejemplo, el indagar, el ampliar,
el profundizar, alguno de vosotros lo ha dicho, busco más información. Eso está muy bien con una cuestión, y es sepamos hacer algo que solo se puede hacer cuando conoces una materia muy bien, que es curar los contenidos, que es saber qué contenido de la barbaridad de contenidos que hay en Internet es válido y qué contenido es no solo inválido, distorsiona nuestro aprendizaje, nos hace aprender cosas incorrectas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, seamos capaces también, cuando acabemos todo esto, de buscar información fiable para ampliar la información que más nos interese. Evidentemente, hay páginas específicas, páginas científicas, donde nos van a ayudar a que esto se pueda hacer. En ese sentido, pedidle ayuda a vuestro tutor en todo momento que necesitéis bibliografía adicional sobre un tema, porque vuestro tutor os va a poder orientar y os va a poder ayudar. Pero cuidado cuando busquéis información en Internet, porque yo me lo he encontrado en algunos trabajos, en algunos casos prácticos, informaciones absolutamente incorrectas que han salido de portales de Internet de dudosa veracidad, ¿no? Por no decir que absolutamente terribles. Entonces, eso tengámoslo también presente, porque es muy importante saber con qué contenidos tenemos que ampliar esa información o no a la hora de estudiar. Eso lo podremos hacer cuando hayamos sido capaces de estudiar bien los contenidos, de habernos aprendido bien los contenidos. Y una duda o una cosilla que yo no os recomiendo de alguna de las que habéis comentado, ¿vale? Si vosotros en una primera lectura señaláis lo que para vosotros es más importante y luego os centráis solo en eso, corréis el riesgo de que en esa primera lectura no hayáis sido capaces de ver de forma global la materia y entonces lo que vosotros estáis marcando como importante no sea tan importante y os estáis dejando ideas importantes fuera. Eso quiere decir que yo os recomiendo que no os limitéis a estudiar lo que consideráis importante, sino todo. Y luego, una vez que todo lo tenéis claro, seréis capaces de filtrar lo importante y lo no importante. Pero es muy importante que seáis capaces de ver todo, al menos en una primera lectura y en una segunda lectura profunda. Luego, a partir de ahí, ya sí, porque ya tenéis las dos lecturas, pero no hagáis nunca el filtro en la primera, porque todavía no tenéis la información suficiente para destacar la importancia o no de esas ideas, ¿vale? Por lo tanto, las dos primeras lecturas, hacedlas siempre sobre todo el contenido de la materia. Luego ya vamos filtrando, ya podemos estudiar los esquemas y ya podemos estudiar lo que queráis, pero esas dos primeras lecturas, hacedlas bien. Vale, vamos a avanzar otro poquito más, y es ¿qué apoyos voy a tener en mi estudio? Bueno, pues aquí el vértice de la pirámide, vamos a empezar por ahí, es vuestro tutor. Tenéis unos tutores y unas tutoras en la escuela que os van a estar ayudando, os vamos a estar ayudando en todo lo que necesitéis. A veces es posible que los tutores pues podamos tardar un poco más, a veces estamos muy saturados, a veces, bueno, no os preocupéis, nos insistís y nosotros lo resolvemos, os tratamos de resolveros las cuestiones. Tened en cuenta una cosa, aquí se trata de que vosotros aprendáis. El tutor no es un profesor, en el sentido tradicional del profesor. No es un señor que me vaya a explicar la materia para que la materia me llegue a mí de forma fácil, yo tomo 3 apuntes y la hago. No, no. El tutor es una figura de apoyo, que apoya, y me permitís la redundancia, vuestro trabajo y vuestro aprendizaje. Entonces, yo me he encontrado en ocasiones con preguntas como: es que no me tienes que explicar la materia. ¿Cómo que te tengo que explicar la materia? No, no, es que, pero algo en concreto, no, no todo. No, es que no puedo explicarte todo, yo no te puedo explicar un módulo entero en una tutoría, es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ser capaces de entender que el tutor es un señor que me va a resolver una duda concreta. Y ojo, 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 los tutores tenemos muy clara una función, y es que los que tenéis que ser autónomos en vuestro aprendizaje sois vosotros. Por lo tanto, muchas veces no os vamos a resolver con una certeza, os vamos a resolver la duda con otra duda o con un sitio para que tú amplíes. Quiero decir con esto que a lo mejor la respuesta que recibís no es: oye, ¿cómo se llama este señor? Y yo te digo: búscalo aquí. No te voy a decir el nombre del señor, te voy a enseñar a buscarlo.
¿vale? Y te voy a decir dónde lo puedes encontrar para que tú sepas cómo profundizar. Porque esa es una de las funciones de los tutores e-learning. Dejaros que vosotros vayáis siendo cada vez más autónomos a la hora de profundizar en la materia. Evidentemente, sí tenemos que contestaros y sí tenemos que daros respuestas, eso es evidente, ¿no? Y aquí Connie nos plantea que algún tutor ha calificado sin dar una retroalimentación y uno no comprende en qué parte del trabajo o tarea se ha equivocado. Bueno, los tutores debemos dar una retroalimentación y yo te diría que si algún tutor no te ha dado una retroalimentación, se ha limitado a darte una calificación, le escribas y se la pidas. Es decir, oye, necesito esta información, porque una de las cuestiones en la que nosotros podemos ayudaros a aprender es precisamente dándos esa retroalimentación. Entonces, los tutores tenemos que ser capaces de daros lo que se llama una evaluación formativa, ¿vale? Una evaluación que os ayude a aprender, no una mera nota, porque eso, pues vale, no tiene mayor sentido. Otro tema es que esa evaluación, que solo es una nota, es la que tenéis, por ejemplo, en los cuestionarios. Perfecto, ahí los cuestionarios os dan una calificación y vosotros os vais a vuestros manuales para ver en qué habéis fallado, si tenéis alguna duda. Y si no la encontráis en el manual, pues tenéis a los tutores a los que les podéis preguntar, oye, ¿por qué he fallado esto? Pero con los casos prácticos debemos daros esa retroalimentación siempre. Y ya te digo, si no te la damos a algún tutor, y yo soy el primero que me puedo equivocar y que puedo en un momento dar o no dar las respuestas o no darlas a tiempo, ¿no? Simplemente recordádnoslo, pedídnoslo. No hay ningún problema por nuestra parte. Y tenéis a nuestros compañeros de académico a quienes también les podéis trasladar cualquier duda que tengáis, no de contenido, que esas son nuestras, pero sobre una cuestión como esta. O sea, que no os preocupéis por eso. Otro tema es que la retroalimentación que os demos sea la que vosotros queréis, ¿eh? Que eso es otra guerra. Pero trataremos de daros una retroalimentación que os sirva, que os sea útil, que os valga. Y esa es nuestra función. Estamos para que recurráis a nosotros. Tenemos unos determinados plazos de respuesta y procuramos cumplirlos siempre, tanto para las correcciones, que ya os digo, son formación también y son formativas, como para las dudas que nos podáis plantear. Luego tenemos la figura, justo como soporte del tutor, así la he puesto en la gráfica, del coordinador académico, que son compañeros nuestros que están en el departamento académico, que son el primer contacto que vosotros tenéis en la escuela dentro de vuestro estudio y que no sé qué haríamos los tutores sin ellos, son nuestros ángeles de la guarda. Recurrid a ellos también con las necesidades académicas y administrativas que tengáis, que ellos os las van a solventar siempre. Y luego os ofrecemos dos recursos para el estudio que son de enorme utilidad. Uno son los audiovisuales. Un ejemplo es esta sesión que estamos dando ahora, ¿no? Esta conferencia en la que estamos unas cuantas personas reunidos para hablar, en este caso, sobre cómo sacarle partido a nuestra formación. Pero también tenéis unos vídeos de apoyo en algunos de los temas que os pueden ayudar a profundizar y, por supuesto, los podéis utilizar con toda tranquilidad porque los tenéis dentro de la escuela. Tenéis ese repositorio interesante de conferencias que muchas de ellas son aplicables también a los contenidos que estáis estudiando y, por lo tanto, os pueden enriquecer, ¿no? Y, por último, y como herramienta absolutamente fundamental para un aprendizaje colaborativo, para un aprendizaje en el que entre todos transfiramos conocimientos, para que todos podamos en un momento determinado compartir lo que sabemos. Tenemos los foros. Los foros, yo muchas veces tengo la sensación, chicos, y aquí os lo digo con sinceridad, de que los usáis en muchos casos, y hablo en general, que siempre genera algún tipo de injusticia, ¿no? Pero que muchas veces los usáis porque os dan un poco de nota. Entonces parece que las participaciones en los foros en muchos casos son participaciones en las que lo que buscáis es más cubrir el expediente, ¿no? Entonces, en este sentido, hay veces que no, que los foros son verdaderos puntos en los que compartís y en los que habláis y en los que establecéis diálogos ricos, pero hay otros en los que
parece que se trata simplemente de cumplimentar. Y no, el foro es una herramienta de una riqueza terrible, si olvidáis la nota, para compartir conocimientos, para compartir experiencias, para hablar sobre un determinado tema que está relacionado a lo mejor con la materia que estamos dando en ese momento o con un tema de actualidad que pueda estar tangencialmente tocando la materia, pero que forma parte, desde luego, de las habilidades del máster. A veces los propone el tutor, otras veces los proponéis vosotros. Perfecto, vamos a dialogar. Si un compañero pregunta algo en un foro y nosotros sabemos la respuesta o sabemos por dónde se puede tirar, hablemos. Otros compañeros nos dirán, pues yo no lo veo así, pues yo siempre desde el respeto. Es una herramienta rica, muy rica de aprendizaje. Usadla porque es de enorme utilidad. Y vamos a ir acabando, vamos con el último punto, pero este es un punto que seguro que os interesa mucho, porque la evaluación nos interesa a todos. A ver, empiezo por contaros un rollo, ¿vale? Y luego ya vamos a esos 4 puntos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Sácale el máximo partido y cuidado. Primero, antes de esto, el cuándo es fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestras expectativas y de nuestros intereses, nosotros vamos a afrontar el cuándo con la evaluación. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo hago la evaluación antes de leerme los materiales. Me diréis, no, eso no pasa así, pasa así. Los tutores lo detectamos a la primera línea que empezamos a leer el caso práctico. ¿Cómo soluciono el caso práctico? Pues soluciono el caso práctico yéndome a internet, buscando 3 páginas de información sobre la materia y rellenándolo de esta manera. Seguro que ninguno de los que estáis aquí, porque estáis aquí precisamente porque os hemos ofrecido una conferencia para aprovechar el estudio, ninguno pensáis así, pero hay gente que sí. Y que lo único que quiere es pasar cada módulo para obtener una titulación. Entonces, ¿cuándo hacen la evaluación? Cuanto antes. ¿Cómo hacen la evaluación? De aquella manera. ¿Le sacan el máximo partido? Ni hablar. Y sobre el cuidado hablamos luego. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues esto lo que pasa es que no contribuye para nada a un aprendizaje significativo. Porque aquí se afronta la evaluación como un fin, no como un medio. Y la evaluación es un medio para conseguir un fin. Nuestro fin es el aprendizaje. Hemos empezado el aprendizaje por estudiar los contenidos. Hemos seguido nuestro aprendizaje por compartir esos contenidos con nuestros compañeros en las herramientas de debate que tenemos a nuestra disposición. Y ahora vamos a terminar nuestro aprendizaje plasmándolo en un caso práctico. Por lo tanto, ¿cuándo hago el caso práctico? Evidentemente, al final de cada módulo, después de haber estudiado todo en profundidad, cuando ya no tengamos que estudiar más, porque somos capaces de afrontar ese caso práctico. Hacerlo antes es un error, porque a lo que contribuye es a que no le saquemos partido a ese caso práctico. Los casos están diseñados para que podáis luciros, para que podáis poner en ellos todo vuestro conocimiento, todo vuestro aprendizaje, todo vuestro bagaje, vuestras ideas, todo lo podéis plasmar ahí, porque los casos están pensados para eso. Y ahí voy con el cómo. ¿Cómo hay que hacer el caso? Para lucirme, para hacer un caso práctico en el que ponga todos los conocimientos que yo he aprendido, todos los conceptos con los que he estado trabajando, todos los técnicas de análisis o de control o de toma de datos que yo he estado estudiando, ser capaz de plasmarlas en un papel. Porque esa es la forma en la que estoy empezando a transferir mis conocimientos, porque luego ese mismo papel es el que voy a tener que hacer profesionalmente, o muy parecido. Entonces, yo estoy estudiando recursos humanos y me piden que haga un programa de desarrollo individual, vamos a tratar de hacer un buen programa de desarrollo individual, el mejor que sepa. Y hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle esfuerzo. Pero no pensando en una nota, por favor. Porque si pensáis en una nota os vais a ir al hacerlo al principio. Pensando en hacerlo lo mejor que sepamos. La nota va a venir dada. Porque los tutores, cuando vemos los casos, nos damos cuenta de dónde hay trabajo y dónde no hay trabajo. Dónde hay aplicación de conceptos y dónde no hay aplicación de conceptos. Entonces, en este sentido, hombre, vamos a lucirnos.
Vamos a hacer algo que nos permita sentir orgullo de presentarlo. Y de hecho hay muchos casos que da gusto corregirlos porque te das cuenta de lo que hay detrás y hay otros que no tanto. Bueno, pero ¿esto qué es lo que nos permite? Nos permite utilizar la evaluación como una forma de aprendizaje, porque mientras estamos resolviendo el caso seguimos aprendiendo. Estamos aprendiendo a trasladar lo que hemos aprendido a una situación, hombre, hipotética, porque no es real, pero a una situación que nos viene dada en un caso que tenemos que solventar. Si le sacamos el máximo partido a este caso, le sacamos el máximo partido para nuestro aprendizaje y va a redundar en nuestra nota. Por lo tanto, muchas veces me escribís y me preguntáis, oye Alejandro, ¿cómo hago el caso práctico? Y yo siempre suelo responder lo mismo. ¿Cómo? Demuéstrame todo lo que sabes. Demuéstrame todo. No te quedes corto. Es muy difícil. Oye, si lo conseguís, fantástico. Decía Baltasar Gracián aquello de lo bueno si breve 2 veces bueno. Y es verdad. Pero, no sé, a lo mejor alguien, un genio, es capaz de plasmar una idea genial en una frase. Es posible, lo podéis intentar. Yo no soy ningún genio, no soy capaz de eso, entonces yo no me siento capaz, ¿no? Entonces entiendo que para mostrar el dominio de todos los conceptos que habéis aprendido en cualquier materia, que son muchos en todos los módulos que vais a estudiar, pues evidentemente hay que trabajarlos en una extensión razonable. Si os viene limitada, pues os ajustáis al límite. ¿Que no os viene limitada? Ningún problema, lo que vosotros queráis hacer. Pero eso sí, seguid siempre las preguntas que os están planteando en los enunciados, ¿no? Muchas veces encuentras que hay una secuencia, ¿no? De 1, 2, 3, 4 y el caso se resuelve el 4, el 2, el 3 y el 1. Pues a lo mejor eso rompe un esquema porque a lo mejor el 1, 2, 3 y 4 es un proceso natural y si tú lo desordenas, pues eso no funciona. Es decir, ser coherentes, porque eso también demuestra que habéis estudiado. Y voy al último punto, por favor, cuidado, 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 cuidado. Este cuidado tiene nombre y apellidos y se llama coincidencias literales y lo voy a decir con palabras descarnadas, ¿vale? Es plagio. Desgraciadamente, hay compañeros vuestros que suben a internet los casos. Los casos se pueden encontrar en internet resueltos, mal resueltos, y sabemos todos los tutores los casos que están en internet y sabemos todos los tutores por qué están mal resueltos. Y hay otras ocasiones en las cuales nos encontramos con personas que se conocen y cursan el máster y resulta que te presentan el mismo caso los dos o los tres. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Pues las consecuencias de eso son que evidentemente ante un plagio ese tutor os va a poner de manifiesto el plagio, os va a calificar con un 0, se va a poner en conocimiento de la escuela va a tomar las medidas que tenga que tomar, se va a permitir un nuevo intento y como mucho podréis sacar un 5 en ese caso, con lo cual vuestra media ya va a ir de pena y esto evidentemente puede tener consecuencias. Si estos plagios se producen cuando estáis haciendo ya la última fase, que es el TFM, pues si eso se detecta en la universidad puede tener incluso otra serie de consecuencias académicas. Es lo de siempre. Si nosotros queremos aprender ni nos planteamos el plagio, si nosotros lo que queremos es aprovechar el máster, nosotros vamos a buscar fuentes, las vamos a citar y no las vamos a copiar, las vamos a hacer nuestras y las vamos a utilizar perfectamente porque las habremos interiorizado y estarán citadas y diremos, la idea la he sacado de aquí, pero esta idea yo la he desarrollado y es esta. En el momento en que copiamos y pegamos de fuentes externas, de internet especialmente, pues primero es muy fácil de localizar porque todos tenemos ya sistemas antiplagio y segundo es que ya nos las sabemos los tutores, ¿no? Con lo cual no os va a hacer ningún bien. Y ahora, dicho esto, que os lo he dicho descarnadamente, os diré que sé que todos estáis aquí porque queréis hacer un aprendizaje significativo y que en consecuencia me he dirigido al público incorrecto.
porque no sois vosotros los que vais a incurrir en ese plagio, pero lo tengo que decir y como lo tengo que decir lo digo. Contenidos originales, cuando usemos fuentes de terceros que estén siempre citadas y bien citadas, y evitemos adueñarnos del trabajo ajeno, porque eso, primero, no dice nada de nosotros y, segundo, nos va a perjudicar y nos va a hacer más mal que bien. Entre otras muchas cosas, a nuestro aprendizaje, que debemos cuidar, que para eso pagamos un dinero por cursar el máster, para sacarle todo el partido posible. Y sin más, chicos, a mí no se me ocurren muchas más cosas que contaros, pero yéndonos de tiempo. Si tenéis dudas, está el chat abierto para que me contéis lo que pensáis. Me alegro que te sirva, Marco. Me alegro de que te sirva. El objetivo es que sepáis que contáis con herramientas. Una cosa que no he dicho, pero que os insisto en ella, no la he dicho, pero me quiero insistir y decirla, las guías, por favor, tenéis unas guías en las aulas de evaluación, guías de la plataforma, la guía didáctica, leedlas siempre muy bien. ¿Por qué? Porque os va a dar muchísima ayuda a sacarle partido al máster, a sacarle partido a la titulación. Entonces, es muy importante que las leáis, que las tengáis siempre presentes, tanto como el calendario. Bueno, pues veo que os ha gustado, me alegro mucho y espero que os haya sido útil y que, como dices, Marco, que os motive, ¿no? Y que os ayude a afrontar el estudio con fuerzas, con ganas y sabiendo que no estáis solos, que estamos detrás muchas personas para ayudaros en vuestro proceso de aprendizaje. Adiós a todos.